Hello, welcome. Hola a todos, buenos días, bienvenidos, bon día, Good afternoon for colleagues in India. buenas tardes para todos los colegas que están en India. Es un placer Global para team mí, en nombre del equipo de Obrea Global, darles la bienvenida a la segunda sesión first edition of the Interregional de la Dialogue primera series, this time sesión de with estos diálogos internacionales India and South America. uniendo a India y América del Sur para poder debatir la internacionalización de la educación A superior. couple of technical advices. We have Algunas cosas técnicas simultaneous para comenzar. Tenemos interpretation interpretación en on portugués, side. español e So on the inglés. En la microphone, parte activate inferior van a ver please turn it el on in icono the para language activar you la prefer. interpretación. This Pueden technical advice elegir el idioma que includes prefieran. our Me apologies gustaría también to the disculparme en nombre speakers de and todo el grupo participants of para los English oradores or de spoken hindi only or y in otros India who idiomas que se hablan en to todo provide India por no haber podido interpretation brindar la in that interpretación will understand para and estos idiomas. Confiamos en que don't entiendan esta limitación y que aún así puedan utilizar la alternativa de inglés, español o portugués. I would also like to thank our Me colleagues gustaría in agradecer FAUBAI asimismo a los and colegas de Simbiosys FAUBAI y University en for la Universidad coordinating Internacional de the Simbiosis en India session por and coorganizar este thanks seminario, y un to FICI agradecimiento a and FICI to the Indian y universities. a la universidad, We have a la always Asociación de Universidades de supported India, que India siempre han in estado respaldando estas iniciativas finally, internacionales. René, Anita, Finalmente, Anita, para and René y both para colleagues Anita, que and son colegas que siempre Symbiosis trabajan con nosotros dentro de la Asociación de Universidades y experience de la Universidad in de Simbiosis. Ellos siempre están por with detrás de la organización de this todos estos introduction. seminarios. Once Ahora sí, con again, esta introducción y agradeciéndoles our next nuevamente speaker of a India todos mis and colegas y a quien va a ser Dr. hoy Vidya, la moderadora, la doctora Vidya. webinar into her hands. Le dejo la palabra entonces, queda todo en sus manos, doctora Vidya, Dr. y espero Vidya, que tengamos un debate muy interesante. Muchas gracias y bienvenidos a Thank todos. you, Nicholas, Gracias, Nicolás, por esta presentación. in the second episode of the Open Estamos en el segundo episodio, entonces, de esta serie de internacionalización de la educación India and superior, America. concentrándonos en India y en América del Lessons Sur. from Este webinar se va a internationalization in concentrar en la India internacionalización and y los desafíos India entre las process universidades de in India, de América del process Sur, of y internationalization cuáles son los desafíos en el proceso de internacionalización, qué estrategias se tienen que to desarrollar bring Indian and South American para poder institutions much closer to each other. hacer que las We instituciones all are aware de ambos of países, de ambas zonas, estén más that India cercanas. has had since the past. I won't say Hemos very strong academic ties, but tenido certainly cultural ties en el pasado una unión mucho más cercana, unión educativa, académica, I visited cultural. South America in Visité specifically América del Sur, específicamente Argentina, durante in casi 3 2021 meses. and wrote some of his wonderful poems. Similarly, the Latin American writer and thinker Hace años, y en este momento también, y también hubo una relación muy estrecha con India. También has written a lot on India and nuestros panelistas han estado también relacionados con toda América del Sur. insights into Es por how eso que brought these two continents together cuando hablamos de la unión de estos dos continentes, hablamos fundamentalmente de las similitudes que tenemos como pueblos. Obreal en el pasado not vio, really meeting physically but more si digitally. bien no pudo reunirse de manera presencial, de Come manera together. virtual aún así So vimos cuán cercanos somos desde el punto de vista cultural. this year, Agradezco entonces this por poder interregional haber dialogue comenzado este diálogo internacional entre India y América del Sur. FICCI, Tenemos British Chamber of Commerce and Industry, the la High presencia de la Confederación de and Industrias together we have Indias, managed to FICI. bring a lot of our partner universities from Ha logrado unir a different muchas countries universidades de América del Sur, de diferentes at países, FICCI, y con India meetings that we have en las reuniones de FICI virtually. anuales. Today, when we're going to Hoy en talk día, about entonces, vamos a we have hablar de la two internacionalización personalities con dos personalidades principales que van a hacer la presentación. Por un lado, Marcio Barbosa,
presidente de FAUBAI, me gustaría presentarlo. Es el presidente de la Asociación Brasileña de Educación Internacional, que se conoce como FAUBAI. El oficial de Relaciones Internacionales, profesor de francés, literatura e investigador de literaturas comparadas en la Universidad de Río Grande en Brasil. Fue presidente de la Federación de Profesores de Francés y exdirector del Consejo de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Federación de Universidades Brasileñas. Es un colega muy cercano y tenemos también a la doctora Pankaj Mittal, secretaria general de la Asociación de Universidades Indias. Creo que ya sabemos todos a qué nos referimos con la IU. Es una asociación de universidades en India que tiene una gran cantidad de miembros de universidades indias. La doctora Pankaj ha sido secretaria general desde hace años y ha estado trabajando dentro del sector de la educación superior desde hace más de 3 décadas, no solo dentro de la AUI, sino también dentro del sistema educativo en India, dentro del comité universitario. La doctora Pankaj también trabajó previamente en Kanpur, que fue la primera universidad rural de mujeres en el norte de India. Es investigadora también, escribe muchos documentos y artículos y es muy apasionada sobre la internacionalización, como todos nosotros. Así que hoy tratamos de armar esta red de universidades indias para poder fomentar la internacionalización y nos alegra muchísimo saber, porque hemos estado haciéndolo desde hace mucho tiempo, saber que tenemos ahora el respaldo de Obreal, del capítulo de India. Así que realmente es un placer para mí, Pankaj, que puedas estar aquí para poder unirnos no solamente entre nosotros, sino también en este caso con nuestros socios y colegas de Europa y en este caso de América Latina. Habiendo dicho esto, entonces me gustaría pasar directamente a las preguntas para nuestros panelistas. Les voy a voy a hacer algunas preguntas generales para todos y algunas específicas para cada una. En la pregunta en general, para ambos, las mujeres primero, así que Pankaj te voy a pedir que respondas primero. ¿Cómo se desarrolla la cooperación de India y América del Sur en las prioridades actuales de internacionalización de ambas regiones? Pueden responder a ambos y luego les pediría también si pueden contarnos un poco más acerca de la internacionalización en el contexto de las nuevas políticas que se han lanzado recientemente en India y cómo ven desde América del Sur las universidades indias y cómo se puede hacer una mejor cooperación a partir de esta política y cómo las instituciones de América del Sur pueden unirse y jugar un papel junto con las instituciones indias. Muchas gracias, Vidya. Muchas gracias por esta introducción y gracias a toda la red por haberme invitado y por darme la oportunidad de compartir mis visiones y opiniones con todos ustedes. Si hablamos de internacionalización, debo decir que durante mucho tiempo tuvimos una política en India que le dio mucha importancia a la internacionalización. Es la tercera política desde la India independiente y ninguna previamente le había dado tanta importancia a la internacionalización como esta. Por ejemplo, hablamos durante mucho tiempo y de hecho estuvimos relacionados con el Parlamento tratando de establecer campuses de diferentes universidades internacionales en India. La política en ese momento indicaba que las universidades de todo el mundo estaban bienvenidas para venir a establecer un campus dentro de India. Esto es algo que nos resultó muy importante para las universidades y para los estudiantes extranjeros, para que pudieran venir y estudiar aquí. Luego, cuando hablamos de los certificados, de los títulos, primero no permitían que haya títulos compartidos, pero a partir de esta política sí se puede colaborar una universidad india con una universidad extranjera y dar un título o un certificado compartido.
Luego hay transferencia de créditos de universidades de India a extranjeras. Y después vamos a ampliar al respecto, pero tener sponsors como incluso sponsors con otras universidades ha sido útil también. Es algo común y creo que todas las universidades ahora deberían tener una oficina internacional. Esto no ocurría previamente en India, entonces no todas las universidades tenían estas políticas u oficinas internacionales. Y entonces ahora, si uno quiere tener ese enfoque, necesita tener esta oficina. Tener al mismo tiempo campus en el exterior de las universidades de India en el exterior. Estas son algunas de las cosas, algunos de los factores o recomendaciones que dio esta nueva política y que promueven la internacionalización. Estoy segura de que con este espíritu dentro de esta política, la internacionalización juega cada vez un rol más importante. Entre India y América del Sur, bueno, traté de ver algunos de los datos específicamente con respecto a la cantidad de estudiantes que vienen de América del Sur a India y los que salen de India para ir a estudiar a América del Sur. Las cifras es que la cantidad de extranjeros que vienen a India, es decir, los que vienen de América del Sur a estudiar a India, es 76, es decir, solo 76 vienen a India y los que salen de India en estos países es 417. De estos 417 hay un país en particular al que se dirigen más, pero esta es la cantidad en general. Entonces ahí pueden ver que no hay tanta cantidad de intercambio de estudiantes entre India y América del Sur. Tenemos que fomentarlo más. En Brasil, también me gustaría compartir algunos de los datos. En Brasil, los brasileños que vienen a India, 21, y si hablamos de indios que van a Brasil, solo 4. Así que hemos visto que hay más estudiantes extranjeros aquí que los indios que van afuera. Tenemos algo. En India tenemos aproximadamente 46.000 estudiantes en India, pero fuera de India, perdón, se está cortando el audio de la oradora. En Brasil, quería simplemente destacar, igualmente por supuesto que el doctor Macio puede hacer algún comentario más puntual acerca de estos datos y de esta estadística. Creo que esto puede ser todo por ahora en mi respuesta, le doy la palabra y después continuamos. Perfecto, muchas gracias. Creo que es un buen punto lo que estás mencionando. Es relevante estos datos, ya que aunque Brasil es muy conocido en India, pero me sorprende cómo no hay estudiantes jóvenes que quieran ir para allí. Doctor Macio, el rol de FAUBAI es importante también. Entonces, cuando hablamos de esta cooperación India-América del Sur, ¿por qué es tan relevante India para las instituciones de América del Sur? ¿Pueden destacar algunos puntos en particular o ver incluso cuál es la colaboración que pueden tener? Muchas gracias, doctor Villa. Vidia, doutora Pankaj, y participar de esta propuesta de Gracias, doctora Vidia, y gracias por participar en esta propuesta de aproximación de India a América del Sur. De hecho, estamos en dos regiones bastante pobladas y con un intercambio de alumnos casi insignificante, considerando el tamaño de la población de Brasil y de India, y considerando también la cantidad de estudiantes de América del Sur. Esto se da principalmente porque nuestras regiones no se conocen mucho entre ellas. De hecho, Brasil puede ser muy conocido en India por el fútbol y así como en Brasil, India es conocida por yoga, por sus prácticas religiosas, por la culinaria. India tiene una aceptación muy grande dentro de la cultura brasilera. Y lo que se comprobó principalmente por nuestros productos culturales más populares en Brasil, que son las telenovelas.
Hace unos años tuvimos una telenovela basada en la cultura de India y que fue muy bien aceptada por la población brasilera. Pero esto no es suficiente para que nos conozcamos. Desde el punto de vista de la esfera gubernamental, sabemos que todos los países de América del Sur tienen una relación comercial bastante importante. Es solo ver las informaciones que tenemos en el site de India. Está la Embajada de India en Brasil con una relación bastante intensa, pero es una relación que no trata, lamentablemente, o no trata con énfasis el plan educacional. Entonces, los sistemas educacionales de India y de América del Sur son casi desconocidos uno con el otro. Y para que esta cooperación se intensifique, es por ese lado que debemos empezar, conocernos mejor unos a los otros. India tendría para nosotros un rol en este momento específico de fortalecer las relaciones sur-sur. América del Sur está muy preocupada en este momento con este tipo de relaciones, pero es necesario que fortalezcamos nuestras características regionales, pero también fortalecerla no solo buscando el espejo tradicional que nos ofrece el norte. El norte es un importante colaborador y lo continuará siendo, pero el sur necesita tener una respuesta diferente. Nosotros estamos frente a problemas nuevos, delante de problemas muy graves ambientales y sanitarios y otros varios problemas. Y tanto India como América del Sur dio respuestas científicamente válidas para estos problemas y respuestas basadas en sus propias realidades. Esto es lo más importante. Entonces necesitamos conocer mejor tanto América del Sur, conocer India, como India conocer mejor América del Sur, para que estos intercambios, principalmente en el plano de educación y científico, puedan intensificarse y mostrar al mundo lo que las regiones tienen para dar respuestas innovadoras y eficaces e identificar los problemas que tenemos hoy. Yeah, thank you, Dr. Marcio. I think Gracias, you have doctor Marcio. Creo que has destacado justamente el aspecto cultural de la presencia de la cultura de India, de Brasil. Es interesante saber que llegaron las novelas indias a Brasil. Increíble, implica que la cultura entonces debe ser similar de cierto punto. No sabía esto. Muchos de nosotros específicamente, nosotros solemos mirar mucho las novelas y generalmente lo miramos en familia, la televisión. No sabía que en Brasil ocurría esto también, así que fue una sorpresa. Más allá de la cultura, es importante decir que la Embajada de India y, bueno, la Embajada también de Brasil en todo el mundo deberían desempeñar un rol esencial en promover la educación. Promueven el comercio, pero no tanto la educación, y es exactamente lo que estamos tratando de hacer a través de nuestras asociaciones, justamente hablar con los ministerios de educación en nuestro país, con el Ministerio de Relaciones Exteriores también, que tiene un rol muy importante que desempeñar en este sentido y hacer que la nueva generación se pueda unir mucho más. Tenemos tenemos mucho en común y la generación joven incluso más allá de la parte gastronómica, del yoga. Hay muchas cosas atractivas que pueden atraer a los brasileños a India y justamente creo que necesitamos de esta forma trabajar un poquito más al respecto, fomentarlo más. Para nosotros dentro, como administradores de la universidad y como parte de estas redes, vemos colaboración entre universidades y creo que esta sería una muy buena forma de que la nueva generación se internacionalice aún más. Una de nuestras embajadas, por ejemplo, en Perú, la Embajada India en Perú, realizó un seminario y me sorprendió bastante ver que hay muchos indios que están haciendo mentorías en Perú. Hay partes de la industria que son muy importantes allí, pero la educación no es tan importante, no tiene esta relevancia. Así que creo que tenemos trabajo para realizar al respecto, como para poder unir a ambas universidades. La segunda ronda de preguntas, entonces, para la doctora Mittal es con respecto a India y América del Sur.
que no tienen una relación de cooperación histórica o sistemática, por lo menos de manera sistemática en cuanto a la cooperación entre sí. ¿Ven que existen oportunidades para avanzar en este área? O incluso investigación en conjunto, programas en conjunto. ¿Creen que se puede analizar o crear incluso algún tipo de sinergia con los miembros de la facultad de un lado y de otro, haciendo que la investigación y los académicos se puedan unir aún más? Very many. I mean, there are too many opportunities of Hay internationalization. muchas oportunidades, no solo en términos de intercambio de estudiantes, sino también con personas que pueden sumarse a proyectos de investigación, también intercambio de profesores. Por lo tanto, hay muchas oportunidades. Lo que tenemos que hacer en nuestra universidad y la Universidad de Sudamérica sería trabajar de manera conjunta. Y nosotros tratamos de ver, en qué universidades deberían o a qué universidades deberían acercarse los profesores de la India para hacer una colaboración y viceversa. Nosotros vemos que hay problemas para determinar con qué universidad de India deberían colaborar para un área de especialización en particular. Nosotros tenemos un ranking de estudiantes en la India y tenemos el ranking de universidades de la India. Pero este ranking no especifica las áreas específicas. Y cuando hablamos de un área específica, por ejemplo, una universidad que quiere colaborar con ciencias veterinarias y demás, muchas veces no se puede identificar la universidad con la que deberían colaborar. Por lo tanto, es necesario trabajar con esos países y ver qué universidades trabajan en un área o en otra área. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de hacer en nuestra Asociación de Universidades de la India es establecer una red, porque ahora tenemos una red de 16 universidades. Y si bien tenemos más de 100 universidades en la India, nuestra asociación reúne a unas 60 universidades. Por lo tanto, lo que les pedimos es que identifiquen si hay algún área de especialización y si tienen algún tipo de departamento o área en la que son muy buenos y identifican que podrían trabajar junto con una universidad extranjera. Nosotros les pedimos que formen parte de la red de colaboración de la asociación en esos casos. Y lo que hacemos es pedirle a cada universidad que identifique cuáles son los 5 departamentos de excelencia que tienen. Estos son las investigaciones que realizamos, estas son las publicaciones, estas son las instalaciones que tenemos. Y por lo tanto, les pedimos a las universidades que indiquen cuál es la calidad de esos departamentos. Y luego, si una universidad extranjera quiere colaborar con una universidad de la India, nosotros lo que hacemos es ofrecer la lista de universidades que son buenas en el área de, en la área que quiere colaborar la universidad extranjera. Nosotros tratamos de trabajar de esa manera. Por lo tanto, luego se facilitan las cosas. Y, por ejemplo, sabemos que lo mismo ocurre en Brasil. Y en India, lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de ayudar, porque muchas veces si las universidades quieren colaborar no saben cómo tienen que hacerlo. Por lo tanto, nosotros tratamos de promover la internacionalización de las universidades entre ambos países, Brasil y la India, tratando de compartir información con nuestras universidades. Y como dije, las alianzas pueden ser de distintos tipos. Hay distintos tipos de colaboraciones, ya sea alianzas de investigación, de intercambios de profesores, intercambios de estudiantes o también incluso intercambios tecnológicos. Por lo tanto, hay distintas formas en las que podemos aliarnos y podemos trabajar juntos y luego se puede llevar a cabo la colaboración. Por lo tanto, también es importante
que hagamos más networking. Y nosotros tenemos una agencia central que está tratando de ayudar a las universidades para que puedan establecer alianzas con otras universidades en el extranjero. Eso es excelente. Creo que Marcio dio una buena sugerencia al respecto de tratar de tener este enfoque o incluso de tratar de identificar cuáles son las universidades dependiendo de cuáles son sus áreas de especialización o sus áreas de interés o en la que tienen más énfasis, para que los estudiantes puedan incluso movilizarse durante semestres a la India o a otro país, y también para que los profesores puedan realizar intercambios. También es importante la colaboración en tecnología, y muchas veces lo que podríamos hacer es tratar de unir a las universidades o contactar a las universidades que se especializan en el mismo área. Doctor Marche, ¿le gustaría comentar algo al respecto? Y cómo, si tienen algún tipo de actividad o lista como la que han creado. Es muy importante esa investigación. Estas áreas son áreas de mucho interés en América del Sur, y la FAUBAI puede tener un papel muy importante, especialmente considerando en el caso brasileño la inexistencia de políticas de promoción de la educación superior internacional. Entonces, FAUBAI ocupa un poco este espacio en el sistema de educación brasileño, intentando promover la enseñanza superior brasileña en el exterior. Entonces, nosotros organizamos con algunos países una pequeña feria para presentar nuestras universidades, que son las ferias Estaría en Brasil. Y en estas ferias, las universidades pueden mostrar todo lo que están desarrollando en términos de investigación y cuáles son las características. Y eso ayudó mucho durante los últimos años en el que hicimos esto antes de la pandemia, y intentamos mantener este tipo de relación, mostrando que nuestras universidades no son, no solamente las asociadas a FAUBAI, tenemos más de 200 asociadas, pero cómo funciona el sistema de educación en Brasil. Entonces, no solamente estas áreas de la nanotecnología, sino también otras áreas tecnológicas que nos interesan, informática, otras áreas también que pueden tener una aproximación bastante fuerte de lo que se viene también desarrollando en India. Y FAUBAI puede cooperar con otras asociaciones en América del Sur. Ya cooperamos en una iniciativa local que se llama INILACHI, que es una iniciativa para la internacionalización de la educación superior en América Latina, que tiene participación no solamente de países de América del Sur, sino también de México. Esta relación que mantenemos, intentando mostrar en el exterior el sistema educativo brasileño, y también de cooperar con las demás asociaciones y redes de internacionalización de educación superior en América Latina, esto puede ser útil también en esta aproximación con India. Entonces podemos identificar tanto en Brasil y en los otros países las universidades que actúan ya en esta área, las que produjeron más conocimiento en estas áreas, que publicaron papers, algunos en cooperación ya con India, tenemos que decir esto, y podemos justamente colocar a estas personas para que tengan un diálogo en los encuentros que van a suceder el año que viene, como en el encuentro, por ejemplo, de la FAUBAI en abril. Después podemos hablar más sobre este tema también. So Dr. Marcio, I'm sure there will be a lot of interest from Indian universities, to visit. Gracias, doctor Marcio, por invitarnos a Brasil a participar de la feria de FAUBAI. Me han indicado que no es solo presencial, sino que también es una experiencia virtual. Es en noviembre o abril.
Es en abril, así es. Entonces, si no podemos viajar, vamos a poder conectarnos y lo que es bueno es que hay una versión mixta o híbrida de la feria. Y yo creo que sería bueno que FAUBAI, la UAI y Obrea Global pudieran tener algunas conversaciones o debates conjuntas en plataformas comunes con algunas universidades, porque muchas veces es importante que los miembros de las distintas universidades comiencen a intercambiar ideas y esto puede ayudar a la colaboración. Por lo tanto, sería importante invitar a profesores para que participen también en los seminarios de educación superior. Ahora me gustaría hablar un poco sobre también las colaboraciones que tenemos. Doctora Pankaj, vemos que la nueva política de educación ha permitido que tengamos distintos aspectos. Sería bueno que pueda contarnos un poco sobre cómo funciona la internacionalización de la educación y qué implica para la movilidad de estudiantes y profesores. Creo que es importante que hablemos de la política nacional de educación, que es la primera de este tipo, y tiene que ver con crédito y el sistema bancario, y que es la primera vez. ABC es un banco comercial, es un banco de crédito. En un banco comercial uno deposita dinero, mientras que en ABC lo que uno hace es depositar intereses. Por lo tanto, los estudiantes pueden abrir una cuenta en este banco de crédito y los estudiantes pueden reunir los créditos de distintas universidades de la India. Por lo tanto, hay distintos cursos que otorgan distintos tipos de créditos. Los estudiantes pueden llevar estos cursos o los certificados de estos cursos y el banco les otorga ciertos créditos que se depositan en su cuenta en el banco ABC y pueden ser de distintas universidades. Por lo tanto, lo que hace el estudiante es acumular los créditos en la cuenta y por lo tanto avanza en el umbral de créditos que tiene que tener. Supongamos que tiene 200 créditos en su cuenta y para una carrera de grados se necesitan 200 créditos o 120 créditos, digamos. Por lo tanto, lo que puede hacer es, si esa persona quiere tener un grado o una carrera de grado en matemáticas, lo que tiene que hacer es tomar esos cursos más otros cursos y puede ir a la universidad donde obtuvo la mayoría de los créditos y pedirle a el decano de esa universidad donde obtuvo la mayoría de los créditos que le otorgue el título de grado. Por lo general, el límite es de 120 créditos para una carrera de grado. Y lo que tratamos de hacer es ser flexibles para que los estudiantes puedan estudiar de esta manera. Uno muchas veces puede ver que puede ser distintos cursos dependiendo del programa que quiera realizar. Por lo tanto, los estudiantes pueden elegir entre muchos cursos y el estudiante puede perseguir su pasión de esta manera. Por ejemplo, si quiere estudiar física, hindi o lo que quiera, puede obtener créditos para lograr esa carrera de grado. Y se puede hacer de una manera flexible. Puede participar en un programa o en otro programa. Los estudiantes tienen mucha flexibilidad. Pueden hacer, también tienen ser flexibles, pero tienen que tener en cuenta que hay limitaciones de tiempo porque hay una estructura muy rígida en materia de tiempos en las universidades de la India. Muchas veces los estudiantes lo que pueden hacer es tomar distintos
créditos de distintas universidades para ello. Por ejemplo, si un estudiante va a una universidad extranjera, los créditos de esa universidad no son válidos. Y lo mismo ocurre al revés. Por lo tanto, la idea en la India es que esto cambiara y por lo tanto en India ahora el sistema es muy flexible. Entonces el estudiante puede participar en 1, 2, 3 cursos de una universidad extranjera y sumar créditos. Por lo tanto, el sistema de educación superior en la India es mucho más abierto y cualquier estudiante tiene la oportunidad de estudiar en cualquier universidad para poder tener una educación de calidad, porque muchas veces alguna universidad es muy buena en un área en particular y otra universidad es muy buena en otra área. Y por lo tanto, lo que sucede es que si un estudiante va solo a una universidad, solo puede estudiar una cosa. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es tener un enfoque multiuniversidad. Este enfoque se está aplicando por primera vez en India a través de la Política Nacional de Educación, que es nueva y que es muy grande y esperemos que siga ampliándose. Para explicarle al público, la Política Nacional de Educación ha generado un gran cambio en el escenario de educación superior en la India y lo que hace ahora es promover la internacionalización de la educación. Estamos muy contentos con estos cambios, los estudiantes están muy interesados y la internacionalización es algo de dos partes. Es bueno que el banco a veces acepte créditos de las universidades extranjeras porque hay muchos estudiantes que están interesados en hacer estos intercambios. Marcio, ¿te gustaría mencionar algunos de los cambios de políticas que tu gobierno o el gobierno de Brasil está promoviendo? O si hay alguna política nueva, o cuáles son las políticas antiguas que facilitan la internacionalización de la educación en tu país para que el público pueda saber cómo funciona el sistema de educación superior en Brasil. Sim. No Brasil, nós não temos sistema unificado de No crédito. tenemos un sistema unificado de créditos para todas las universidades. En América del Sur, en general, cada país tiene su sistema, pero en el caso brasileño específicamente, no solamente no tenemos un sistema unificado, sino que cada institución es libre para establecer un sistema de créditos. La cooperación internacional, intentamos organizar los acuerdos bilaterales para promover el reconocimiento de los créditos de forma equilibrada para los diferentes estudiantes, pero tenemos experiencias en establecer un cálculo específico, como en el caso del sistema europeo, hasta las universidades que simplemente aceptan los resultados de las universidades socias como sus propios resultados, sin hacer ningún cálculo que tenga que ver con la carga horaria o con las notas obtenidas por los estudiantes. Si el estudiante aprueba, el crédito se reconoce. Todas las formas de cooperación que tenemos están basadas en este acuerdo bilateral entre las propias instituciones. No tenemos todavía una experiencia de unificación de este sistema de créditos. Ni siquiera sé si eso sería viable o fácil de hacer en el caso brasileño, porque hay una diversidad muy grande de prácticas, pero sí se podría hacer en el caso de un acuerdo de cooperación más básico, como puede ser el caso de India o que tenemos con otros países, o como ya tenemos también con las instituciones europeas. Podría haber, sí, un establecimiento de un cálculo específico para la equivalencia de los contenidos, pero en general no tenemos problema con el reconocimiento de los créditos. Los alumnos son libres para cursar las materias que los
que escogen, que son importantes para su formación y traen los resultados y en general no tienen muchos problemas. Algunas áreas sí tienen algunos problemas más grandes para este reconocimiento por la especificidad, como es el caso de la medicina, el derecho, pero en general no suele traer grandes problemas. Y para nosotros es interesante ver experiencias en este sentido, exactamente para poder pensar. Ya discutimos una primera experiencia en el Mercosur hace algunos años, cuando intentamos, decíamos un modelo piloto de movilidad para el Mercosur, que lamentablemente no tuvo después una continuación. Pero en este caso ya pensábamos en establecer un sistema de créditos regionales, pero esta es una idea que puede tener muchas dificultades por las prácticas, que son bastante diferentes, numerosas y difíciles de acordar, ¿no? E uma Y prática que nós otra práctica que tenemos también en Brasil y en otros países que facilita el reconocimiento es el de los acuerdos de doble titulación. Es un camino un poco más largo, más dificultoso para las dos instituciones, porque los cursos específicamente necesitan analizar el contenido de uno y otro para establecer cuáles son los contenidos que un alumno de un curso, de otro, cursando en una universidad socia va a poder adquirir o incluir eso en su propia formación. Entonces, por ejemplo, podemos hacer la mitad del programa en la universidad que está asociada y puede tener esos contenidos que cursó afuera y esos contenidos se incorporan y la universidad reconoce lo que cursó en la universidad de origen también. Entonces ahí la persona tiene los dos diplomas, los diplomas de las dos instituciones. Eso es una práctica bastante común en todos los niveles de educación en Brasil, en grado, en posgrado, más específicamente en el doctorado, y ha dado resultados bastante positivos porque para el alumno es una ventaja, con una experiencia sola, utilizando las dos universidades de acuerdo con la planificación que se hace, puede obtener los dos diplomas. So I think this was a challenge, and even in India, if you see, Creo que esto fue un desafío, incluso en India ha sido un desafío, incluso desde una plataforma común de créditos. Teníamos nuestros sistemas con universidades más grandes, teníamos también universidades públicas o financiadas de manera privada, algunas instituciones de importancia nacional, pero es más complejo el sistema educativo. Con esta nueva política creo que vamos a poder tener mayores posibilidades de que, bueno, en realidad cada universidad está tratando de progresar y de obtener acreditación y de establecer un marco, que es el marco que se establece en todo India. Es el mismo desafío, me parece, que el que ustedes están atravesando, pero desde el punto de vista de la política, sí, los títulos en conjunto, los títulos compartidos. No hemos hablado todavía mucho de los títulos en conjunto con universidades dentro de India, pero bueno, todavía incluso dentro de este sistema de crédito se tiene que validar bien y se tiene que organizar mejor de lo que está actualmente para poder establecerlo de manera internacional. Ustedes también mencionó desafíos cuando hablaba de Brasil, por ejemplo, queriendo hacer que algún estudiante de Brasil pueda venir a estar un semestre aquí en India. ¿Cómo se organiza para que los créditos se acumulen en su propia universidad? Estos son desafíos que tenemos enfrente. Sé que han sido muy proactivos y justamente el rol de liderazgo que la doctora Pankaj
está desempeñando, creo que todo esto nos van a permitir tener una integración mejor, más simple dentro de las universidades de India en primer lugar y luego entre las universidades de India y las universidades extranjeras cuando quieren venir a estudiar hacia aquí. Vamos a concentrarnos entonces ahora en la parte de investigación, la investigación en conjunta. ¿Se pueden observar áreas en conjunto, áreas en común? Sabemos que en India es un desafío, ya que no hay mucha financiación disponible dentro de la estructura de las universidades para realizar investigación. En una universidad como la nuestra, cuando es autofinanciada, el dinero o la financiación viene del pago de los estudiantes, o sea que la idea es justamente generar empleo, poder hacer la parte educativa, la enseñanza, pero la financiación, entonces, para nosotros fundamentalmente es un desafío. Con esta nueva política de educación vemos una fundación de investigación nacional que está dando financiación a universidades tanto públicas como privadas. De esta manera creemos que podemos ver un aumento en la investigación que está ocurriendo actualmente, porque la financiación hasta ahora había sido un desafío importante. Las industrias ofrecen financiación, pero no tanto como necesitaríamos. Nos hubiera encantado poder ver que las industrias respaldaran más la investigación dentro de las universidades. Ahora sí, la doctora Pankaj puede concentrarse un poquito más en esto, en esta temática. ¿Qué opina acerca de cómo se puede generar o cómo se puede aumentar la cantidad de investigación en nuestras universidades y cómo podemos hacer que la industria o las empresas se acerquen más a la industria, a la parte educativa? Nuevamente, la misma pregunta para ustedes, Marcio, dentro de Brasil. Muchas gracias, Vidia. Sí, en primer lugar, esta dimensión es muy importante porque la enseñanza y la investigación van de la mano. Hasta ahora la investigación en India ha estado financiada por diferentes instituciones. Está el Departamento de Tecnología, el UPC, existen diferentes departamentos de ciencia y tecnología, por ejemplo, o sea que realmente, y también está el Consejo Indio. O sea que hay muchas instituciones que están brindando financiación, pero solo para las universidades públicas. Las privadas no están recibiendo ningún tipo de financiación, más allá de algún tipo de subsidio que sí se puede haber dado, pero al comienzo. O sea que, en general, las universidades privadas tienen que buscar su propia financiación y están haciendo un buen trabajo al respecto. Cuando esta política se creó, se tuvo en cuenta que la investigación no estaba recibiendo el impulso que podría estar recibiendo. Si se cuenta el porcentaje del PBI que se gasta en investigación, en India es 0,69%, o sea, menos de un 1% del PBI que se invierte en investigación, mientras que en otros países llega hasta el 5%. Es por eso que las publicaciones de India, la cantidad de estudiantes de posgrado, todos están viendo o pidiendo. Sabemos que India es un país muy grande, pero con respecto a la cantidad de personas, se puede ver que habría mayor calidad de investigación, incluso en el ranking de lo que actualmente tenemos disponible en cuanto a investigación es mucho más bajo de lo que podría ser. Y no solamente hablo de la parte de investigación, en donde la financiación es esencial para poder hacer investigación de calidad. En primer lugar, también tenemos que tener buenos proyectos de investigación para de esta manera poder establecer una fundación o un consejo de investigación a nivel nacional para que puedan brindar financiamiento tanto para las universidades públicas como privadas. En India tenemos dos tipos de subsidios que vienen del gobierno. Uno es el que brinda fondos para el mantenimiento de las escuelas, de las instituciones, y todas las universidades e instituciones públicas reciben subsidios. Pero por otro lado, hay otros subsidios que es solo cuando los proyectos de investigación son lo suficientemente válidos o importantes como para recibir este subsidio. Una de las cosas que pensamos es que va a haber una plataforma más consolidada para que no se duplique la inversión
en investigación. Imagínense que una persona está realizando una investigación aquí y allá, no puede recibir múltiples subsidios para la misma investigación. Es por eso que queremos armar una Fundación Nacional de Investigación que va a recibir mucha mayor cantidad de fondos, va a ser mucho más que el 0,69% y va a permitir mayor cantidad de investigación. Esto funciona como organizaciones que fomenten la investigación tanto a nivel individual, a nivel institucional, y la cantidad de financiación va a aumentar, el alcance también va a aumentar, es decir, va a poder aplicarse tanto a universidades públicas como privadas, y la idea es poder asegurar que solo se financie investigación de calidad, no cualquier tipo de investigación. Se va a dar mucho énfasis a la calidad de la investigación que se realiza. También para algunos países hay áreas que son más importantes que otras, que son más relevantes para la nación. Es por eso que va a haber financiación específicamente concentrada en algunas áreas. Y si el país como tal quiere desarrollar un producto, un área, un sector, alguna innovación, un área en particular, esto va a tener fondos especializados para poder concentrar los recursos en ese área. Gracias, doctora Pankaj. Marcio, ¿cómo funciona este sistema en Brasil? ¿Hay algún área en particular o algún comentario en particular que se pueda realizar como para fomentar más la investigación? De todas las investigaciones realizadas en las universidades, sobre todo en las públicas, y hay una investigación que tiene necesidad, obviamente, de una financiación pública, lo que es bueno por un lado y complicado por otro. Esta financiación pública es de dos formas: directamente del gobierno federal, donde tenemos el mayor problema porque estamos atados a cortes imprevistos como el que está sucediendo justamente ahora, porque todo el presupuesto de ciencia y tecnología e innovación fue cortado, casi 90%, o sea, es un absurdo. Y la gran discusión hoy en los medios en Brasil es tratar de revertir ese cuadro. Pero además de la financiación del gobierno federal, existe también una financiación de las fundaciones de apoyo a la investigación que cada estado tiene. Entonces, esos estados que tienen una economía más desarrollada tienen fundaciones mejor preparadas para ese apoyo, y esas fundaciones ayudan para invertir en las investigaciones. En relación a las empresas, también hubo algunos casos, sobre todo después de la actualización de nuestra legislación sobre la relación público-privada en relación a la investigación. Nosotros tenemos un cuadro de ciencia y tecnología para este fin, para este motivo. Y esta es una relación bastante complicada para las universidades públicas. Es muy difícil para una universidad pública en Brasil mantener una cooperación con una empresa privada. Pero fue cada vez más posible en realidad. Hay áreas importantes que están siendo financiadas históricamente en Brasil por empresas, sobre todo estatales, como por ejemplo en el área del petróleo, que fue financiada durante mucho tiempo. Hoy es un poco menos, pero fue financiada por la empresa Petrobras. Pero todas estas dificultades realmente nos dan un sabor amargo por el movimiento político en el país. Todo lo que tiene que ver con empresas estatales y financiación del gobierno federal, sobre todo, está todo con un sabor desde el plan del gobierno. Entonces, Brasil sufre mucho con esto. En el último encuentro, el doctor Renato Giannini Ribeiro ya contó sobre esto en nuestra sesión anterior. Entonces, a pesar de todo esto, la ciencia brasilera se ha desarrollado bastante. Yo no sé si esta adversidad es un motor o acaba siendo una motivación, pero no ayuda principalmente
en el combate a uno de nuestros mayores problemas, que creo que también debe ser el mismo problema en India, que es tener estos fondos, porque nosotros tenemos personas preparadas, muy profesionales, que trabajaron en nuestras universidades en proyectos de investigación de punta, están dentro del concepto de internacionalización, como fue el caso de Ciencias Sin Fronteras, pero cada vez más profesionales salen de nuestro país porque la situación de la investigación en Brasil sufrió muchísimo con esta falta de financiación. Entonces, nosotros tenemos esta financiación, sufre de estos mal sabores políticos, pero la crisis brasilera continúa, la ciencia brasilera continúa avanzando. En las universidades tenemos ahora, en dos grandes universidades tenemos la investigación sobre la vacuna de la COVID, sobre una vacuna brasilera para esta enfermedad. Entonces, la universidad tiene este rol importante y una cooperación en términos de educación en el campo de la educación superior y que trae ciencia e investigación en su trabajo, y eso facilita bastante el desarrollo de colaboración entre los principales países. Y sobre todo colaboraciones que no son hechas solo a través de los intereses comerciales, son colaboraciones fundadas en la colaboración científica. Yes, Dr. Marcio, I think you very rightly said that Perfecto, doctor Marcio. Creo que sí, exactamente. Hay adversidades algunas veces que pueden llegar a ayudarnos, a las personas, a las organizaciones, a funcionar incluso mejor. Así que ponerse fuerte frente a las adversidades, quién sabe si puede llegar a ayudar en este caso al contexto brasileño. Honestamente, América del Sur no está tan en el radar de las universidades indias al hablar de colaboración, y siempre tratamos siempre se analiza principalmente Europa o Estados Unidos, pero nunca como primera opción analizamos América del Sur. ¿Creen que se puede hacer algo, que podemos hacer algo más concreto, más estratégico? ¿Qué creen que se necesita? ¿Un fomento político para poder unir más a las universidades? Sí, creo que es algo político fundamentalmente. Si queremos unirnos más con las universidades de América del Sur, que colaboren más con las universidades indias, necesitamos mayor relación. Tenemos que concentrarnos, tenemos que tomar un enfoque bien concentrado. Por ejemplo, la Asociación de Universidades Indias se unió con una asociación de universidades mexicanas, y como resultado se generaron mayores vínculos entre ambos países y las universidades. Hay también una relación más estrecha con las universidades del Reino Unido, y en este caso porque querían colaborar puntualmente con las universidades indias. De esta manera se puede trabajar en establecer un puente entre ambos países. Por supuesto que después de haber firmado las cartas de entendimiento principales, tenemos que continuar con el desarrollo. En mi opinión, necesitamos tener un enfoque bien concentrado como para que las universidades sepan exactamente hacia dónde enfocarse, cómo comparar sus campos de estudio, o incluso analizar cómo pueden ocurrir los mejores tipos de cooperación entre ambas universidades, y tenemos que crear oportunidades también para que estas universidades se puedan unir en una plataforma en común. Si creemos que es posible realizar esto, es decir, cómo hacer la búsqueda de una universidad brasileña o de algún otro lado de América del Sur, creo que sería útil
tener algo planificado, una plataforma, algo concentrado en donde podamos generar mayor colaboración, al menos inicial entre ambos países. Inicialmente, concentrarnos en desarrollar las relaciones y luego hacer el seguimiento, generar mayores relaciones a futuro. Pero creo que el enfoque sería este. Common platform. No podría estar más de acuerdo. Creo que tenemos que llevar a las universidades a que puedan intercambiar en una plataforma en común. Como se dijo, podríamos tener una mesa redonda entre Sudamérica y India y que se incluya a la FICI y a las otras asociaciones. Y yo estaría muy feliz de participar como presidiendo esa mesa. Y me gustaría ver si sería bueno poder identificar. Global está trabajando duro para reunir a las asociaciones del sur global. Y por lo tanto, ¿a alguien le gustaría comentar sobre BRICS y las iniciativas para las universidades? Para las universidades. Sí, fue bastante importante durante mucho tiempo para el gobierno brasilero. Nosotros intentamos algunas experiencias, algunos experimentos, algunos acuerdos en el área de educación, pero no llegamos a implementarlos, de hecho, ningún experimento que tenga éxito. Entonces, los BRICS tienen una importancia muy grande, no solo económicamente, pero también cultural, en la medida que posibilita el conocimiento entre los países, unos con los otros, y también para mostrarle al mundo una nueva forma de cooperación. Y en esta nueva forma de cooperación, lamentablemente, lo que venía siendo planeado en el área de educación no prosperó. No tuvo una continuación con los cambios de gobierno que tuvimos nosotros en Brasil y también los otros que tuvieron ustedes. Entonces, sería interesante recuperar esa cooperación de los BRICS en el plan de en los planos de educación. Y a través de Brasil también podríamos tener la participación de toda América del Sur. Pero es necesario que pensemos no solo en cómo difundir nuestras culturas en nuestros países de los BRICS, porque esa difusión cultural ayuda para el conocimiento de culturas tan diferentes como son las culturas que componen este grupo. Son 5 países bien diversos, hablando culturalmente. Entonces es necesario que estas culturas se conozcan, se acepten, sepan cómo lidiar unas con otras, para que nuestros alumnos se sientan seguros en estos intercambios que podrían llegar a ser. Creo que buena parte de la explicación para estos bajos números de movilidad que podemos ver en cooperación de educación viene justamente de esta falta de conocimiento de las culturas. Entonces, creo que es interesante incluir en las prioridades de cooperación, además de todo ese aspecto científico y tecnológico que venimos hablando hasta ahora, incluir también los aspectos sociales y culturales. Nosotros necesitamos estudiar las culturas de estos países. Las humanidades tienen un papel también a desempeñar en esta aproximación entre las regiones. Vidya, I may add. Yeah, sure. Vidia, me gustaría agregar algo. Al comienzo dije que solo había 3 personas de la India estudiando en Brasil y 21 personas de Brasil que estudiaban en la India. El enfoque se hizo en BRICS y ese podría ser un buen comienzo. Y podemos tener este enfoque que les mencionó antes, identificar las universidades de la India y de Brasil que estuvieron trabajando en la iniciativa, pero también este podría ser el punto de partida y también podría haber cierta colaboración y luego tenemos que promover la colaboración desde la India
y podríamos decirles a las otras universidades miembro, podemos decirles, estas son las universidades de Brasil que están preparadas para colaborar con las universidades en la India. De esa manera podríamos tratar de vincular a las universidades de la India con las universidades de Sudamérica. Ese podría ser el comienzo. También podríamos hablar esto en otro webinar. Tendríamos que ver cómo se aplica esto a nivel local también. Podemos comenzar con este enfoque que mencioné, que es BRICS, que podría ser el punto de partida. Sí, creo que has mencionado, ambos pudieron resumir muy bien la información sobre sus temas educativos y también mencionaron cuál debería ser el enfoque para poder vincular a las universidades. Creo que este podría ser un buen punto de partida para tratar de generar redes. Tenemos FAUBAI, tenemos FICI, tenemos la Asociación de Universidades de la India. Por lo tanto, con todos estos actores podríamos construir una red y creo que de esta manera podríamos generar un cambio sólido para tratar de incrementar la cantidad de estudiantes que participan en estos intercambios y podríamos incluir también la participación de estudiantes en estos webinars. Quiero agradecerles a la doctora Pancas y al doctor Marcio por participar en este webinar, por mencionar las áreas de interés de ambas universidades. Y nosotros tenemos que vincular a las universidades y dar a conocer las culturas de los países de Sudamérica y de la India, como se hizo en el pasado, para poder avanzar. Nosotros tenemos que también incluir a los líderes de estas regiones para poder mejorar la cooperación interregional. Ramón, y si estás escuchando, creo que Obreal tiene un rol muy importante. Nicolás, que eres de Argentina, también debería ser un punto de tu agenda, poder incluir a las universidades de Argentina en esta colaboración. Deberíamos poder reunir a académicos de distintos países para poder este debate. Creo que hacia el final de diciembre, con el final de esta serie de discusiones y con la exposición de Dubái, me gustaría poder tener la participación de universidades de Sudamérica y de la India para poder hablar de los temas que hemos discutido durante los últimos 3 meses. Muchísimas gracias y ahora me gustaría darle la palabra a nuestro amigo Nicolás para que haga el cierre. Gracias, doctor Vidia. Como mencionaste que era argentino, voy a hablar en castellano. Brevemente agradecerles a todos la participación y simplemente aprovechar el excelente webinario y las reflexiones de Pankaj y de Marcio sobre sistemas de créditos y reconocimiento el día 18 de noviembre, si no me equivoco, tenemos 19 de noviembre, tenemos el siguiente webinario India-Sudamérica sobre este tema y el 10 de diciembre tenemos uno dedicado a investigación. Y por último, ya que Pankaj lo mencionó, yo estoy seguro que tanto el escenario de FAUBAI en la feria y la conferencia en San Pablo en abril próximo, como potencialmente las cosas que haga Symbiosis International University en Pune, también en abril, o la Feria Argentina de Internacionalización de la Educación en noviembre del año próximo, pueden ser un buen escenario, doctora Mittal, para que miembros de Obreal Global, como la Asociación Colombiana de Universidades, la propia Asociación Mexicana de Universidades, ANDIFES en Brasil, es decir, el CRUCH en Chile, asociaciones de universidades hermanas en su estructura de la Asociación India de Universidades, se encuentren, formalicen y luego las propias universidades podamos ir encontrando espacios muy concretos de cooperación. Agradecerles de nuevo, disculparnos otra vez por no tener interpretación en hindi o en alguna de las lenguas que se hablan en la India, que enriquecería muchísimo el conocimiento por parte de los sudamericanos de la diversidad cultural y lingüística enorme que tiene la India. A los oyentes, agradecerles a todos, agradecerle a Vidia y su equipo por el apoyo constante
al capítulo indio de Boreal Global, a todos los miembros de Boreal Global, invitarlos a todos al nuevo webinario, el próximo webinario en noviembre. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días. Adiós. Thank you. Bye bye. Thanks. Thanks a lot. Thank you, Marcio. And it Thank you. Gracias, gracias a Marcio. Ha sido un placer participar en este panel. Gracias por la moderación, doctora Vidia, y gracias, Marcio, por tus excelentes comentarios, y gracias a Nicolás también. Gracias a nuestros nuevos amigos de otras partes del mundo. Muchas gracias, ha sido un placer. Esperemos que podamos reunirnos en Dubái. Vamos a hablar sobre esto en el futuro. Adiós, muchas gracias.